nos está acompañando el ingeniero Gustavo Ochoa. Él ha sido egresado de nuestra casa de estudios. Ha desarrollado distintos proyectos y actualmente tiene una maestría en energía renovable, en donde ha obtenido bastantes conocimientos. En nuestra página estuvimos compartiendo un poco de su hoja de vida, entonces espero que la hayan leído. Si no, él también les va a poder compartir ahorita antes de iniciar su presentación. Lo dejo con la palabra, ingeniero Gustavo. Muchas gracias, Daniel. Pues gracias por la oportunidad y por la invitación. Es para mí un gusto poder participar con este webinar a la distancia. Creo que es muy importante que nosotros podamos compartir todo lo que conocemos o lo que hemos experimentado a lo largo de la vida profesional y en este caso específicamente de la ingeniería mecánica. Y pues va a ser de mucho agrado para mí poder compartir con ustedes todo lo que hasta el momento he aprendido y podido experimentar en relación a las energías renovables. Yo espero que pueda responder también a las preguntas que puedan surgir. Y sin más, quisiera solo preguntarle a Daniel si se ve la presentación para poder continuar. Sí se ve, ingeniero. Muy bien. Gracias. Pues voy a retirar la cámara y para que nos podamos enfocar en la presentación. Y sí se sigue viendo, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, pues como les mencioné, mi experiencia en relación a las energías renovables, pues he tenido, digamos, mucho contacto con proyectos. Yo específicamente de energías renovables he tenido una cantidad desarrollados principalmente en Guatemala. En mi caso, por ser ingeniero mecánico, mi principal participación ha sido en el desarrollo de sistemas de suministro de energía y de incorporación a sistemas existentes, digamos, para resolver problemas de tipo por ejemplo, de alarmas o de tipo de industrias o de otros sectores como el sector médico, etcétera. Para mí va a ser un gusto poder compartirles desde mi punto de vista cuál es nuestro papel, ¿verdad? Como ingenieros mecánicos o ingenieras mecánicas en las energías renovables. Entonces, vamos a ver un poquito para los que no están tan familiarizados con las energías renovables, qué tipos existen y cuáles son los que se usan en la actualidad, ¿verdad? Y en algunos países y en Guatemala. Si ustedes desean, pues más adelante puedo responder las preguntas para darle continuidad y si no, pues me lo indicará Daniel, si desea alguien una pregunta en relación a lo que estoy explicando en el momento. Pues bueno, continuando con la presentación, vamos a hablar entonces de qué son las energías renovables. En términos generales decimos que una energía renovable es aquella que se restaura o que podemos disponer de ella con una rapidez mayor o al menos similar a la que se consume. Eso quiere decir que si nosotros gastamos cierta cantidad de energía, pues el recurso o la fuente que nos proporciona dicha energía tiene que restaurarse, tiene que estar disponible a una tasa mayor a la que nosotros lo consumimos. Entonces, cualquier recurso que sea de este tipo se le considera renovable. Hay que hacer la diferencia entre un recurso renovable y un recurso ecológico, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, hablamos de renovables. Lo importante es notar que en el caso de las energías renovables existen varios tipos que vamos nosotros a poder encontrar en diferentes lugares o países. Para mencionar, digamos, algunas clasificaciones o sectores en los que he tenido la oportunidad de estudiar y de participar, pues puedo mencionar los biocarburantes, la biomasa,
el biogás, las energías del mar, que tiene algunas subclasificaciones, la energía eólica, la geotérmica, la energía hidroeléctrica, la energía solar y la tecnología del hidrógeno, que también en la actualidad ya se está utilizando o se está empezando a extender. Más adelante lo vamos a ver a qué se refiere. En el caso de los biocarburantes, haciendo así una explicación rápida o resumida, decimos que los biocarburantes pues, son los que se originan a partir de materia biológica. Ustedes imagino que ya les sonará comúnmente los nombres de bioetanol o biodiesel, como por ejemplo Brasil es uno de los países con mayor participación en este sector en la producción de biocarburantes. Yo tuve la oportunidad cuando llevé el laboratorio de motores de combustión interna, de fabricar biodiesel allí en el centro universitario. Y lo pusimos a prueba, funcionó con un motor que teníamos en el banco de prueba, funcionó también con un bus, entonces pudimos notar que sí es posible producir biodiesel y con condiciones, pues digamos, no súper delicadas o que requieran de equipos muy complicados, sino que con buenos controles y buena calidad se puede obtener un producto funcional. El etanol también, como hemos visto, se puede obtener a partir de caña de azúcar o de otras plantas que permitan su elaboración. El caso del bioetanol también hay que tomar en cuenta cuál es la tasa de contaminación que se produce, porque no todos los combustibles son amigables con el ambiente. En el caso del etanol hay una controversia allí en relación a qué tanto contamina en relación a otros carburantes. Entonces hay que tomarlo en cuenta. En el caso de la biomasa, esto también está en auge en Guatemala, ya ha crecido mucho debido a que se produce a partir de caña de azúcar y otros restos de plantas. Podemos encontrarlo, como mencionaba, en Guatemala y en muchos países donde se maneja mucho procesos agrícolas. Y en este caso menciono la gasificación o la combustión directa. En el caso de los restos de plantas que pueden secarse y triturarse, pueden utilizarse como combustión directa para producir energía. En algunos casos pueden calentarse también o extraer de otra manera los gases combustibles para impulsar turbinas u otros medios para producir energía. Tenemos también el biogás, es específicamente hablando del metano, que obtenemos a partir de la descomposición de materia orgánica. Hay en la actualidad, inclusive se venden productos ya para domicilios, donde uno puede pues, colocar los restos de comida o los restos orgánicos en general, para que mediante su descomposición nosotros podamos obtener metano para nuestras cocinas, para poder cocinar o calentar agua o lo que necesitemos, ¿no? Es principalmente metano, aunque se producen otros gases también en ese proceso de descomposición, como el dióxido de carbono, en algunos casos hidrógeno, pero el principal es el metano. Tenemos dentro de las energías del mar algunas subclasificaciones. Sabemos que las energías del mar principalmente vienen de las corrientes marinas o de otros fenómenos como las mareas o las olas. En este caso existen tres clasificaciones que son la maremotriz, undimotriz y las corrientes submarinas. Que para que podamos notar la diferencia, por si no las conocen, acá algunas fotografías de cómo sería la maremotriz. Funcionamiento pues es cuando las mareas, ¿verdad?, trasladan un gran volumen de agua hacia un lado de un recinto destinado para producción de energía y mediante su retorno se crea una corriente. Esta corriente se aprovecha para mover turbinas y se puede utilizar en los dos sentidos, cuando hay cambio de marea hacia un sentido o en el otro. Que es la fotografía que podemos ver, la más grande, que allí podemos ver como un dique, pero si se ve con detalle no hay tanta diferencia de altura entre los dos lugares del agua, sino que hay una pequeña diferencia y esa pequeña diferencia se dio por la marea.
no es como las hidroeléctricas que conocemos. Del lado izquierdo inferior también podemos ver lo que es la undimotriz, en donde vemos a manera de comparación, ¿verdad? Como ver unas lombrices, y estas lombrices se mueven al ritmo de las olas. Que esos pequeños movimientos de oscilación, que en algunos casos pueden ser mucho más grandes, esos movimientos se aprovechan para producir energía. Estos sistemas están anclados, por supuesto, y permiten los movimientos a un sistema que está interno a estos, pues a estos equipos, y por dentro ya se produce la electricidad y a través de cables submarinos pues se puede transportar hacia la costa o hacia donde se requiera. Otro ejemplo es la imagen central, que vemos flotadores gigantes, que estos flotadores se mueven también al ritmo de las olas, pero estos están instalados en las costas y en algunos casos mediante plataformas se pueden instalar también dentro del mar. El principio de funcionamiento pues es el mismo, conforme suben, conforme hay olas, pues ese movimiento oscilatorio se aprovecha para la producción de energía. Y del lado derecho vemos un ejemplo también en la parte de arriba de cómo podría ser una ondimotriz. Este es un movimiento abatible, también que recibe las olas. Este se usa principalmente cuando las olas son de baja intensidad y entonces el movimiento se aprovecha de otra manera. En la parte inferior derecha pues tenemos las de corrientes submarinas, que son mediante turbinas que se mueven con la misma dirección de las corrientes. Todo esto es en relación al agua y permite su aprovechamiento para producir energía eléctrica. Pasando ya afuera del agua, que sería en la parte del aire, podemos producir electricidad a partir del viento. Hay dos tipos de corrientes, las corrientes terrestres y las corrientes marinas. En esta fotografía pues está un molino eólico, que es como se le conoce, de 3 aspas, el cual aprovecha una corriente marina, que son algunas de las más fuertes que se pueden encontrar según la localidad en la que se refiera. Y tenemos también los que se instalan en las montañas o en algunos otros sitios donde las corrientes de viento son importantes. Por ejemplo, en Valencia, que es donde me encuentro yo, hay bastantes modelos de este tipo. O también tuve la oportunidad de encontrarlos en Ámsterdam y en Alemania, donde hay también, pero esos son terrestres. Que allí hay buenos vientos para producir energía eólica terrestre. Bueno, como en Guatemala tenemos la disponibilidad de energía geotérmica, pues se utiliza mucho en el país. En este caso tenemos la energía producida a partir del calor interno de la Tierra. Tenemos dos tipos de energía que uno lo puede ver de dos maneras. Una es para generar electricidad y otra es para climatización. Es para obtener calor o inclusive para servir de foco para calentamiento de aire o para enfriamientos, y en todo caso se usa un sistema como de refrigeración, ¿verdad? Tenemos la energía hidroeléctrica, esta es una de las más implementadas en Guatemala, el cual es a partir del movimiento del agua, como lo podemos ver en los diques o a través de los ríos, de los cuales abundan en nuestro país, ¿verdad? Esta creo que es la que más la que más conocemos o la que más hemos escuchado. Y al lado de esa pues está también las energías solares. Esta también tiene 3 clasificaciones. La fotovoltaica, que es para producir electricidad a partir de los paneles solares o paneles fotovoltaicos. Está la solar térmica, para producir calor. No generamos electricidad acá, sino que generamos calor. Todos me imagino que habrán visto en alguna oportunidad un calentador de este tipo en casas o en edificios, en hospitales, por ejemplo. Y también tenemos una tercera alternativa para la solar, que es la termoeléctrica, que es producir electricidad, pero a partir del calor, que no es lo mismo que la que vimos anteriormente, la fotoeléctrica, porque la fotoeléctrica utiliza la luz
para producir, o la radiación para producir electricidad, mientras que esta utiliza el calor proveniente de la radiación solar. Y aquí pongo algunos sistemas, algunos porque existen varios, que utilizar este tipo de energía para producir electricidad. Lo que nosotros hacemos es captar y concentrar la radiación, y ese calor se utiliza para impulsar motores como el Stirling, o calentar calderas, ¿verdad? Para producir vapor, como en las fotografías que aparecen acá. Aquí podemos ver en el lado izquierdo los espejos parabólicos que concentran la luz o la radiación solar en tubos. Estos tubos pues tienen por dentro el fluido que recolecta la energía. Puede ser transmitida o conducida hacia otro recinto donde se aprovecha esta energía, o como en el lado derecho, donde pueden ver que son espejos dispuestos alrededor de un colector o de un punto central. En este caso es un horno o una caldera que recibe toda la energía y produce vapor directamente allí para mover las turbinas. Estos serían los tipos más conocidos de energía la termoeléctrica, perdón. Muy bien, y por último, pues mencionar que, como dije al principio, que la tecnología del hidrógeno también en la actualidad ya está cobrando auge, dado que ya se empieza a tener mejores equipos para poder contener y utilizar el hidrógeno, porque sabemos que el hidrógeno, por ser el elemento más pequeño de la tabla periódica, pues es difícil que exista un material que lo pueda contener. Y entonces eso eleva su nivel de peligrosidad y por lo tanto no estaba no era tan común encontrarlo en todos los sitios. Sin embargo, ahora se ha implementado también como el hidrógeno como una forma de almacenar energía, en lugar de utilizarla como, se puede usar para producirla, pero se utiliza más para almacenarla. Aquí pongo un esquema de cómo se puede utilizar. Vemos que las energías renovables, solar, eólica, hidroeléctrica, etcétera, pueden producir energía, pero recuerden que todas estas fuentes producen energía en exceso, o producen energía, pueden producir más energía de la que se necesita en ciertos momentos. Y como toda esa energía es adicional a la que se consume, pues debería ser almacenada, pero si no tenemos suficientes pilas o acumuladores, ¿verdad? Para almacenar esa energía, se perdería. Entonces se opta por un proceso de electrólisis, producir hidrógeno, y luego este hidrógeno utilizarlo nuevamente para producir energía. O sea, en otras palabras, el exceso de energía la almacenamos en forma de hidrógeno para que el hidrógeno posteriormente se pueda reutilizar para producir energía. Esta es una de las formas más comunes que vamos a encontrar en el caso del hidrógeno. Y pues después de esa introducción quisiera ya pasar a lo que nos compete. Todo lo que estoy explicando ahora es para contextualizar cuál es nuestro papel en ingeniería mecánica, que eso queremos saber, ¿verdad? Sin embargo, considero que es importante ver cuál es el panorama, primero en nuestro país y luego en el mundo, para que nosotros veamos que sí, nuestro papel es muy importante dentro del desarrollo de estas tecnologías y dentro de la incorporación. Por lo tanto, vamos a ver cómo está el panorama en Guatemala en primer lugar. Ustedes pueden consultar en cualquier momento, allí aparece la fuente, ¿verdad? En el Ministerio de Energía. Ustedes pueden consultar las leyes, o también en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Pueden encontrar cuáles son las leyes y reglamentos vigentes. En este caso quiero mostrar tres importantes: la Ley General de Electricidad, su reglamento, y la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable. Que este es el que, digamos, el que nos permite de alguna manera desarrollar proyectos de una manera más atractiva hacia tanto clientes como para consumidores en general. Y en este caso siempre está regulada por la Comisión de Energía Eléctrica. Y pues hice un inserto de una captura que tomé el día de ayer.
que habla de cómo está la producción. Si ustedes ven en la gráfica del lado derecho dice por recurso y aquí aparece pues en color rojo la energía producida por no renovable o fuentes no renovables como el carbón, el gas natural, el petróleo en general u otras fuentes. Y en el lado verde tenemos la renovable, que serían las hidroeléctricas, la biomasa o otras fuentes también como la eólica, que también hay en Guatemala. Estos datos los pueden consultar en cualquier momento en la Comisión Nacional de la Energía. Generalmente al final del día es cuando se queda establecida ya, porque esta va cambiando durante el día según vaya alimentándose con datos. Aquí pues ven un resumen también de cómo ha sido ya más a detalle la producción y consumo de la energía. Pueden ver en el lado derecho en la clave cuáles son los colores que identifican a cada tipo de energía. En este caso, por ejemplo, la azul, que habla de la hidroeléctrica, es una de las que más destacan en las gráficas. Por eso vemos que, bueno, eso se debe a que nuestro país las hidroeléctricas pues son muy importantes y son de alta participación, ¿verdad? Pues esto nuevamente lo pueden, como les mencioné, lo pueden ustedes buscar en cualquier momento en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala. Y bueno, pues ya pasando al mundo en general, he encontrado en algunas fuentes, a partir del 2012 a la fecha, los países que más han implementado a nivel mundial, digamos, en sus territorios, que han implementado el uso de energías renovables, el top 5 pues son estos países, comenzando por Suecia, siguiendo por Letonia, Finlandia, Austria y Dinamarca. Ellos han incorporado en sus territorios prácticamente una buena parte de energía producida a través de fuentes renovables. Sin embargo, ya hablando no solo en uso local o nacional, sino ya en producción total a nivel mundial, pues los principales productores de energías renovables están China y Estados Unidos, que son por su alta tecnología y territorio. También Brasil, Alemania y alguien considera también que la India va a ser la próxima líder en producción de energía renovable. Entonces, están por los tamaños de estos, el tamaño de producción, perdón, son los que encabezan la lista para el 2019, porque el 2020 está en curso, entonces no ha terminado, ¿no? Y pues bueno, ya con esta introducción, vamos a hablar ya entonces de qué podemos hacer o en qué nosotros vamos a participar en el contexto de energías renovables, pero específicamente desde la ingeniería mecánica. Y por eso quisiera darles a este dato, viéndolo como regla de Pareto, por ejemplo, nosotros sabemos que siempre hay una proporción, ¿verdad? En este caso, sabemos que a nivel mundial, el 75% de la energía primaria que se produce o se genera, o sea, todos los esfuerzos que se utilizan para producir el 75% de la energía mundial, la utiliza solo el 25% de la producción mundial. Sin embargo, esto no está distribuido equitativamente, sino que está concentrada en los países de mayor demanda, como China, Estados Unidos y otros, ¿verdad? Por ejemplo, solo Estados Unidos consume 5 veces la energía de México por año por habitante, 5 veces. España consume el doble de México, etcétera, ¿verdad? Hay unos países que consumen muchísima energía y esos países están dentro del 25%, o sea que aún hay allí mucho campo que abarcar. Recordemos que a pesar de que hay energías renovables ya disponibles, aún en la actualidad, más del 90% siguen siendo energías que tienen contacto con o tienen aumentación en relación al petróleo.
Sin embargo, sabemos en la actualidad la situación que está pasando, los precios del petróleo, cómo han decaído, cómo todo está cambiando y esto a la larga, ya sea que se agote el petróleo o ya no sea rentable producirlo, pues en algún momento esto va a escasear y las fuentes las fuentes de energía ya no van a funcionar tan ampliamente como se conocen hasta la actualidad en relación al petróleo. Podemos ver que el precio, ¿verdad? En la actualidad, eso se puede consultar, ha decaído y esto pues va a afectar obviamente a la producción del mismo, con lo cual posiblemente se haga, no lo sabemos aún cómo va a ser el precio, pero esto va a afectar directamente a cómo va a ser su uso. Por lo tanto, las energías renovables tienen que implementarse. Y allí es donde nosotros podemos ver o vemos la oportunidad. Hay una definición que me gustó mucho en lo que estuve investigando, de más o menos, bueno, de 1996, que es la ingeniería mecánica. La ingeniería mecánica, pues, toda esta, es un conjunto de actividades en donde nosotros diseñamos, construimos sistemas mediante los cuales se convierte energía en formas mecánicas útiles, así como los mecanismos para convertir dicha energía en algo, una salida en esas máquinas a lo que deseamos, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos una fuente de energía que siempre va a ser de origen natural y vamos a transformar esa energía en algún movimiento, en algunas fuerzas o cualquier otra situación que nosotros necesitemos para obtener un producto final o un movimiento útil para nosotros o resolver un problema, ¿verdad? Ya, yéndonos más modernos a algo más reciente, tenemos la definición de ingeniería mecánica y sabemos que esta está relacionada con la producción y el procesamiento de la energía, así como con el suministro de los medios de producción, las herramientas, el transporte y las técnicas de automatización. En el caso de la automatización, nosotros como ingenieros mecánicos tenemos que tener muchos conocimientos al respecto porque ya en la actualidad algunos sistemas que anteriormente eran mecánicos están desapareciendo y se están sustituyendo por otros medios como robots o controles electrónicos, eléctricos. Entonces es importante que nosotros podamos formarnos en ese sentido para que no estar desactualizados. Sin embargo, hay algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, como la disponibilidad de algunos equipos o su costo, que en muchos casos lo hace inviable. Y entonces debemos utilizar siempre los principios mecánicos para resolver algún problema. Y por eso es que nuestro papel es muy importante dentro del desarrollo de las energías renovables. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a ser de alguna manera los encargados de desarrollar las nuevas tecnologías en donde nosotros vamos a incorporar energías renovables u otros medios. Por ejemplo, podremos también hacer más eficiente un sistema o que sea más amigable con el ambiente. Nosotros vamos a encontrar diferentes fuentes de energía, ¿sí? Y estas fuentes de energía, tal como están, no necesariamente sean útiles para generar lo que nosotros queremos. Entonces, el ingeniero mecánico debe ser capaz de transformar dicha energía, según la forma que tenga, en algo útil para, ya sea para producción o cualquier otra situación, ¿verdad? Aquí pongo el ejemplo de cómo eran anteriormente los coches o los carros o los automóviles en general. Vemos que antes pues queríamos más potencia en un carro, pues simplemente agregábamos más cilindros, más pistones, ¿no? No importaba tanto el consumo de combustible, ni la contaminación del ambiente, ni el peso, ni nada de esto, ¿verdad? Era más potencia, más tamaño y se acababa el asunto. Sin embargo, en la actualidad, todo esto ha cambiado debido a los estudios, a los análisis, a las mejoras, al desarrollo de las tecnologías. Los coches o los carros, como esta es la fotografía que vemos, ¿verdad? Pueden tener un motor mucho más pequeño que los anteriores y tener la misma o más potencia, ¿verdad? Consumiendo menos, teniendo menos peso, en general siendo más eficientes. Y ese
por allí es donde está nuestro papel, ¿verdad? Crear nuevas tecnologías que contribuyan al mejoramiento o a la optimización del uso de la energía. Y en este caso, pues quiero compartir ya acercándome al final de la charla, cuáles serían desde mi punto de vista algunas áreas de actuación en las que nosotros podemos participar, digamos ya a nivel profesional o a nivel científico, si fuera también la línea que quieren manejar. Pues podemos ver acá que nosotros podemos siempre estar presentes en relación a las instalaciones mecánicas de todo tipo, en estructuras y soportes. Por ejemplo, si vamos a instalar o si es necesario instalar torres de transmisión eléctrica, si es necesario instalar eólicas, si es necesario crear presas, rejillas, cualquier estructura de este tipo, soportes, en general, nosotros podemos actuar allí, en el diseño, en el dimensionamiento o en la selección, ¿verdad? Tenemos los grupos electrógenos que vendrían siendo ya la generación. Yo tuve la oportunidad de participar, por ejemplo, en un proyecto en Escuintla que se desarrolló, bueno, se restauró una rueda hidráulica que estaba en desuso y se utilizó esta rueda hidráulica que anteriormente se utilizaba para bombear agua, solamente para bombear agua, no había otro uso, se utilizó para generar electricidad y ahora ya tiene dos fines esta rueda, que es bombear agua y generar electricidad. Esto es a través de un río, o sea que tenemos prácticamente disponible la electricidad en todo momento. Las fuentes de alimentación ininterrumpida, que como lo conocemos, los UPS, ¿verdad? Sirven para cuando nosotros necesitamos que los sistemas siempre estén operativos, pues podemos utilizar una fuente de alimentación ininterrumpida a base de energías renovables, por ejemplo solar o cualquier otro medio que sea favorable para poder mantener siempre una alimentación en los equipos, por ejemplo en las torres de comunicación, de telecomunicaciones o equipos médicos o cualquier otra situación que sea crítica o que siempre se necesite, ¿verdad? Tiene que tener una fuente de alimentación que podemos diseñar o podemos participar en la implementación también. La electrogeneración en lugares de difícil acceso. Yo siempre pongo el ejemplo de las comunidades o los lugares más alejados donde no ha llegado la red eléctrica y es necesario, por ejemplo, regar cultivos o, bueno, disponer de agua en las casas, pues podríamos hacer o la implementación de bombas que funcionen a base de paneles solares, que ya están disponibles en Quetzaltenango, he visto que están disponibles en muchos lugares de Guatemala y se puede utilizar, por ejemplo, este tipo para resolver problemas. También ahí se puede utilizar un banco de baterías para crear iluminación en las noches o pues, para apoyar en diferentes situaciones que se necesiten, pero que sean siempre de difícil acceso, donde la electricidad de la red no pueda llegar. El mantenimiento de equipos e instalaciones, por supuesto. Nosotros nos preparamos para realizar el mantenimiento, la instalación, la supervisión, recuerden que se puede hacer mantenimiento de diferentes tipos, el correctivo, el predictivo, preventivo, etcétera. Y parte de estos equipos, como la mayoría es transformar energía mecánica en eléctrica, pues nosotros podemos participar en ellos. En el caso de la geotérmica, por ejemplo, las turbinas que se emplean allí, estas requieren mantenimiento. Entonces, allí es donde se podría participar. Tengo algunos colegas que están trabajando allí actualmente, que ellos siempre pues están con mucho que hacer, ¿verdad? Y pues ya, para terminar, menciono aquí algunas otras áreas donde podemos participar como ingenieros, que es el dimensionado de sistemas eléctricos basados en energías renovables, la optimización de sistemas eléctricos existentes para hacer que estos pues consuman menos energía o la utilicen de mejor manera, realizar estudios de implementación de energías renovables, que no siempre es posible, aunque uno quiera, ¿verdad?, implementar energía renovable, por ejemplo, en su casa o en algún otro sitio, no siempre es posible. Recuerden que si queremos, por ejemplo, colocar paneles solares,
pero es un lugar donde siempre está nublado o hay lluvias o cualquier otra situación que impida obtener luz solar, pues aunque lo queramos no se va a poder. Igual si queremos implementar una eólica y no hay viento o es muy variable o es bajo caudal, etcétera, pues tampoco será posible. Habría que buscar qué alternativas hay y ahí es donde entramos realizando este tipo de estudios. Y pues diseños y mejoras de líneas de producción, que algunos procesos actuales pueden, digamos, de grandes empresas o fábricas, se pueden cambiar a una alimentación de energía renovable. Por ejemplo, para hornos pueden utilizarse fuentes solares, no necesariamente eléctricas, sino como hablamos, ¿verdad? De solar térmica, o podría utilizarse también para ventilación u otras como iluminación. Otros sistemas podrían ser de energía renovable. Si por ejemplo hay situaciones donde solo funcionan de día y hay suficiente energía solar, se puede obtener de allí. Si hay lugares, por ejemplo, en los muelles o en lugares donde haya viento disponible, pues se puede emplear la eólica, etcétera, ¿verdad? Donde sea posible actuar, pues allí nosotros tenemos participación. Y pues con eso, con estas creo que es lo que quería compartirles. Ya solo me queda dar un par de conclusiones, y que es recordar que nosotros, por nuestra rama de ingeniería, en realidad estamos muy vinculados a todo, ¿verdad? En general, nosotros vemos no solo mecánica, sino tenemos electricidad, tenemos de alguna manera algo de ingeniería civil, tenemos también energía eléctrica, electrónica, y aún así, aunque no lo veamos en la universidad, nosotros debemos también autoformarnos, buscar ya sea cursos, o diplomados, o maestrías, o cualquier otra fuente de información que esté a nuestro alcance, utilizarla, ¿verdad? Si queremos también aprender programación, sistemas o cualquier otra área relacionada a la informática, pues también debemos hacerla. Retomando lo que mencioné de automatización, recuerden que siempre vamos a encontrar tecnologías que requieren pues otro tipo de conocimientos y por eso es mejor si nosotros pues nos estamos ya empezando a familiarizar con cosas que no necesariamente se ven en la carrera, ¿verdad? Pero que sí sabemos que va a servirnos en un futuro. Pues nada más recordar que en nuestras manos ya sea el diseño de sistemas y maquinaria cada vez más eficientes. Como mencionaba lo de los automóviles o los sistemas de iluminación o todo lo que nosotros conocemos, siempre la tendencia es hacerlos más eficientes. Si hay equipos, por ejemplo, como los hornos, tratar la manera de que estos consuman menos energía o que se desperdicie menos recursos también. Hay varias formas de que se puede actuar. Hay, por ejemplo, compañeros que trabajan de auditores energéticos, así se le llama, donde supervisan o miden también cuál es el uso de energías, de diferentes energías en una planta, para sugerir cambios, ya sea de aislamiento, de acoples o de equipos más eficientes, etcétera, ¿verdad? Todo esto es parte de lo que nosotros podemos, en donde nosotros podemos participar. Y pues creo que con eso ya nos quedaría, eso nos queda la última reflexión, ¿verdad? Que qué pasaría si destruimos al final la naturaleza. ¿Sí? Recuerden que la naturaleza es la que provee todo, es todo al final. ¿Sí? Entonces es importante preservarla, cuidarla y pues eso, con eso sería la parte que tengo yo para el día de hoy. No sé si Daniel está por ahí para ver qué preguntas tenemos. Gracias por su presentación, ingeniero. Cabal, exactamente como usted lo decía al final lo que queremos hacer y nuestro objetivo como ingenieros, no importando la rama en que seamos, mecánicos, industriales o civiles, es preservar el ambiente. Entonces ahí está muy atado a lo que es la eficiencia, ¿verdad? Y el uso de estas energías renovables. Entonces, a los participantes, si quieren hacer su pregunta, se les dará acceso al micrófono para que puedan realizarla.
Y mientras formulen su pregunta o la piensen un poco, yo le tengo una pregunta, ingeniero. Esto con respecto a la energía que utiliza las olas del mar. O sea, mi pregunta es como que ¿por qué no se ha popularizado este tipo de captación de energía? Aparte, me imagino que del costo debe de haber alguna otra, otra razón. No, no sé si usted sabrá de eso. Lo que yo puedo decir en relación a esta fuente de energía es específicamente se llama energía undimotriz, que es la de las olas. Esta se encuentra principalmente en países donde otras fuentes de energía también serían más caras de implementar o que simplemente no es posible. Por ejemplo, hay lugares donde si hay olas, normalmente hay viento, entonces están ligadas la eólica con la undimotriz. Pero no así, por ejemplo, como Ámsterdam, en muchas partes del año no hay sol o hay sol muy débil, entonces allí no pueden tener energía solar disponible todo el tiempo. Entonces, en el caso de ellos, sí están utilizando la undimotriz y la eólica. En Guatemala, pues la undimotriz hasta el momento creo que no es necesaria, dado que tenemos hidroeléctricas, biomasa y otras fuentes de mayor magnitud o que estén más disponibles, y por eso la undimotriz no se ha utilizado en este país, pero es por esas razones, porque hay... me escuchan? Sí, solo que se como cortó un rato, ¿podría repetir la última parte? Bueno, solo contestando que la energía undimotriz pues no se ha popularizado, digamos así, tanto, dado que hay otras fuentes de energía que son más fáciles de implementar o que están disponibles. Por ejemplo, en los sitios donde no hay energía solar, pues tendría que verse si las olas son una opción viable. En el caso de Guatemala, pues no es necesidad porque disponemos de muchas otras fuentes, como la biomasa, la hidroeléctrica, la solar, entre otras. Eso sería. Está bien, gracias por su respuesta, ingeniero. Aquí Oscar Coyoy tiene levantada su mano, entonces él puede habilitar su micrófono para realizarle una pregunta o no sé cuál es su inquietud. Muy bien, escuchamos, Oscar. Lo ideal es que para hacer tal vez de una manera más ordenada, compañeros, pueden levantar su mano en cabal en el menú que está a su lado derecho y pueden activar su micrófono para hacer la pregunta. Entonces, Oscar, tu pregunta. Oscar, no sé si pudiste habilitar tu micrófono o si no puedes dejar tu pregunta en el chat. Vamos a que Oscar Ya, deje su pregunta en el... Ah, perdón, dale, Oscar, ya dale. habilité el micrófono. Gracias. Acá mi ingeniero con una gran pregunta. Y En Oscar, este caso, viendo lo de las energías renovables, en este caso saliendo un poco de este tema, alguna posibilidad de que todo lo que sean plásticos, todo lo demás pueda biodegradarse para convertirse en energías o los, descomponerse, porque eso es un gran problema que también afecta no solo acá en Guatemala, sino que también al mundo, porque si se da cuenta todo ahora, está a base de lo que es plástico, pero se ha tratado de reducir el consumo de este mismo y se ha logrado, pero también en muchos lugares están, ¿cómo se llama? Se siguen produciendo en masa. Mi pregunta es si se puede convertir todo esto de alguna manera en energía o no. gracias, Oscar. Realmente en la actualidad no se ha conseguido una solución que sea viable en el sentido de la contaminación, porque en el caso de los plásticos, pues los podemos quemar, ¿no? Mediante combustión y así obtener energía de ello y ya con ello producir electricidad. Sin embargo, la carga atmosférica
representa la quema de los plásticos, pues es importante. Entonces, yo considero que aún nos falta un poco más de desarrollo en relación a utilizarla como fuente de energía. Para utilizarla, por ejemplo, desde el reciclaje, creo que es más favorable y podemos utilizarlo como alternativa para producir ciertas piezas mecánicas o ciertos elementos mecánicos a partir de estos plásticos, de tal manera que se reduzca el consumo de otros materiales cuyo consumo energético requerido para su producción sea alto. En otras palabras, si producimos algún material que puede sustituir a otro que es muy caro de obtener, ya sea energéticamente o de costos operativos u otro enfoque, y los plásticos pueden sustituirlo, pues yo considero que allí podría ser. No tanto como fuente de energía, sino como sustitución de otros materiales que consumen más energía. Y pienso que por ahí podríamos resolverlo. Muchas gracias, ingeniero. De nada, Oscar. Solo iba a comentar que yo en Sololá tuve la oportunidad de participar en un proyecto de reciclaje donde se quería recolectar todo esto y de alguna manera utilizarlo para producir algunos bienes de fácil comercialización y de tal manera que no hubiera que importar, por ejemplo, de China o de otros lugares. Entonces imagínense, si se fabricaban con plásticos reciclados contra importar artículos de China, cómo se reduce la energía allí, ¿no? El transporte, el consumo de producción, en la producción y todo eso. Entonces el impacto era alto, ¿no? Entonces se empezó a trabajar, se implementó la parte inicial. Lastimosamente ya no me encuentro allí como para darle seguimiento, pero pues yo voy a seguir investigando a ver en qué terminó esto, porque sí me parece importante el impacto que se podía tener, ¿verdad? Pues eso sería. No sé si hay alguna otra pregunta, Daniel o Edgar. Aquí Eric Rabanales, no sé si podría habilitarse el micrófono para formularle la pregunta al ingeniero. Sí, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí con una molestia. ¿Qué cursos de automatización recomienda usted para nosotros? De automatización. Ajá. Muy bien, pues vamos a ver si recuerdo. Bueno, no creo que haya cambiado mucho el pensum, o el pensum desde, yo qué sé, 2010, que fue el último que vi, para acá. No sé cuánto ha cambiado en realidad, pero no creo que haya cambiado mucho. Entonces, yo recomendaría siempre, digamos, de las fuentes que tenemos allí al alcance en Quetzaltenango, pues en el INTECAP, por ejemplo, es un buen lugar. Podríamos empezar por ejemplo, con autómatas programables, o los PLC, ¿verdad? También los microcontroladores, que es una parte importante que en electrónica se estudia, en ingeniería electrónica se estudia, pero en la carrera de ingeniería mecánica, pues no sé si actualmente se está incorporando como curso. Yo sé que muchos lo han incorporado a nivel de proyectos de sus cursos, ¿verdad? Usar Arduinos, por ejemplo, u otro tipo de microcontroladores, pero digamos un curso de ello, dedicado a ello, no sé si haya en el CUNOC. En la USAC sí, porque es ingeniería electrónica, pero en el CUNOC no sé. Ahora, en el INTECAP sí hay microcontroladores, hay electrónica industrial, esa también sería una buena. Yo les comento, estos que les menciono ya los estudié yo. Está también electroneumática o neumática, ¿verdad? Desconozco cómo se encuentra ahora el laboratorio de neumática en instalaciones, ¿verdad? Yo recuerdo que sí teníamos, bueno, cuando yo estuve, habían cilindros y válvulas, ¿verdad? Para poder realizar las prácticas, pero nunca está de más tener acceso a otros equipos, ¿verdad? Para irlos conociendo.
Y pues básicamente eso serían. Si quieren estudiar algo de domótica, también podría ser. Otro curso que también estudié es mandos electromagnéticos para trabajar con contactores, lógica cableada en general, motores de algunos tipos, ¿verdad? Para hacer cambio de giro o las conexiones delta estrella, entre otras cosas. Yo pienso que siempre que ustedes vean posibilidad, ¿verdad? Y compatibilidad con sus horarios de la universidad y de sus trabajos, siempre que se pueda, aprovechen cada oportunidad que tengan. Yo estudiaba los sábados, trabajaba en las mañanas, estudiaba en las tardes y estudiaba en TECAP los sábados. Entonces, pues por allí podría ser. No sé en la actualidad si hay alguna otra institución, por ejemplo, Quetzaltenango, que dé talleres presenciales. Pero si hay, digamos, en línea, pueden ustedes buscar, inclusive en YouTube, ¿verdad? Tutoriales de lo que ustedes necesitan, de lo que ustedes deseen. Siempre traten de buscar fuentes que se respalden o que tengan buen respaldo técnico o sustento técnico o científico para no cometer errores, ¿verdad? O solo probar de manera empírica. Siempre hay que tratar de buscar un sustento teórico, ¿verdad? Para que lo que nosotros implementemos funcione correctamente y no haya ningún problema. Ok, muchas gracias, Inge. Muy bien, de nada. Ingeniero, le voy a hacer mención de una pregunta que formula aquí el compañero Santa Cruz, solo que no tiene actualmente micrófono, entonces se la voy a formular yo. Muy bien. Su pregunta dice que en cuanto a los métodos de almacenamiento que acá Sí. consideró, que solo se utilizan son los bancos de baterías de litio y de gel. ¿En qué consiste el método del hidrógeno? ¿Podemos considerarlo menos contaminante? Muy bien. Con el hidrógeno se forman lo que se les llama pilas de combustible, que si quieren si están viendo la presentación, lo puedo volver acá para mencionarlo, pero básicamente a lo que se refiere, nosotros pensemos como en un acumulador, ¿no? El acumulador pues almacena energía. Y en el caso de las pilas de hidrógeno, lo que nosotros hacemos es utilizar la energía que se produce en exceso o que no se utiliza en un momento dado, o que hay bajo consumo, ¿verdad? Toda esa energía producida en exceso se puede almacenar de algunas formas. Una de las formas que puedo mencionar es el hidrógeno, como lo vemos en esta gráfica, en donde todos los excedentes, mediante electrólisis u otros procesos, ¿verdad? Podemos obtener hidrógeno que se puede almacenar. Es un poco delicado el proceso de almacenaje del hidrógeno, pero se puede almacenar. Y posteriormente utilizar ese hidrógeno para producir nuevamente electricidad. O sea, digamos que cambiamos la forma, ¿verdad? De la energía, la almacenamos en forma de gas, la energía nos ayuda a producir hidrógeno, el hidrógeno se almacena y posteriormente utilizamos el hidrógeno para producir energía en los momentos de pico o donde haya mayor consumo, ¿verdad? Otra forma paralela a esta forma de hidrógeno podría ser también la de bombear agua, por ejemplo, una hidroeléctrica. Si tenemos una hidroeléctrica que funciona con cierta altura de agua, esta está produciendo energía todo el tiempo y en algún momento el consumo de energía es bajo y por lo tanto hay una producción superior. Esta energía en exceso puede alimentar otras bombas de agua para llevar agua a una piscina o a una laguna auxiliar, de tal manera que la energía en exceso no se pierda, sino que se almacene en forma de altura de agua. No sé si me explico con esto. Y la idea es que cuando haya una necesidad mayor de energía, pues ese agua que se bombeó se libere para impulsar bombas, para producir bombas, perdón, para impulsar generadores que generen más energía. Entonces es como almacenarla de esa manera, ¿verdad? Almacenarla en forma de masa, por decirlo así, ya sea mediante el hidrógeno
o mediante el bombeo de agua. No sé si contesté todo lo que me preguntaron. Gracias, ingeniero. Voy a pasar a otra pregunta. Noel Valiente, no sé si podría habilitar su micrófono para formularle la pregunta al ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenos días, ingeniero. Gusto saludarlo. Igualmente. Buenos días, compañeros. La pregunta que yo tengo es, yo he estado leyendo y he visto información en, por ejemplo, páginas ecológicas y también en la televisión, en los programas de Discovery o Nat Geo, hablan sobre que en Francia se ha implementado la construcción de una carretera solar. Pues esta carretera se ha hecho por medio de láminas solares que tienen la capacidad de soportar el paso de 2.000 vehículos diarios. Sí. No sé si usted ha visto esa, me imagino que la función es igual que los paneles solares que se utilizan en las casas. La pregunta es, ¿en algún momento usted ha interactuado con ese tipo de tecnología o ha visto sobre esos temas? ¿Qué tan viable es y qué tan funcional sería quizás aplicarse aquí en Guatemala? Muy bien, se refiere a aprovechar el peso de los vehículos, ¿no? No, al convertir la energía del sol en energía eléctrica. Ah, perdón, sí, en colocando los paneles en las autopistas, en las carreteras. Exacto. Muy bien, pues sinceramente yo no he visto o sea, personalmente no las he visto. Sé que existen en Ámsterdam, no, perdón, no es en Ámsterdam, es en Países Bajos en general, existen, sí se están empleando, hay paneles, por ejemplo, con forma hexagonal para que faciliten su instalación, como ver adoquines, por ejemplo. Sé que sí funcionan. El problema con este tipo de instalaciones es el tiempo de amortización. Eso quiere decir que el costo de instalación o el costo de fabricación y de instalación toma muchos años en retornar la inversión. Entonces, en países como nuestro, que la inversión tendría que ser considerable, pues no sé si dispongamos, sobre todo en la actualidad, ¿verdad? No sé si dispongamos de los suficientes del presupuesto suficiente para llevar a cabo un proyecto de ese tipo. Por ello, creo que se ha optado por otro tipo de energías que se requieren menos inversión o que la inversión se recupera en un corto plazo. Yo lo veo desde un punto de vista económico o financiero, ¿verdad? No tanto de factibilidad o de eficiencia en la producción, sino más que todo por el término, por términos económicos, es que no se podría, pienso yo, implementar en ese sentido. Yo le preguntaba de lo de los pesos de los carros porque en una oportunidad sí estuve hablando con un colega de realizar un proyecto para aprovechar el flujo de vehículos, en el cual, pues, mediante el proceso piezoeléctrico, cada vez que un carro pasara sobre el dispositivo generador, pues el peso de estos carros, mediante el efecto piezoeléctrico en algunos cristales, pues podríamos obtener energía eléctrica. Pero nuevamente nos enfrentamos al problema económico, ¿verdad? Que para implementar ese sistema requerimos de buena inversión y no se vio factible, ¿verdad? En ese sentido. Pero más o menos por eso esos dos sistemas que menciono creo que no han tenido la suficiente participación al menos en Guatemala. Ok, ingeniero, muchas gracias por su respuesta. Muy bien, de nada, Noel. Ahorita vamos a pasar con Julio Pérez. No sé si podrías habilitar tu micrófono. Si no, mientras Julio está formulando su pregunta, voy a darle mención a Denis, que formula la pregunta de la implementación de la energía
undimotriz y mareomotriz conlleva un costo muy elevado relativo a otras energías renovables. ¿Eso es en cuestión de su instalación e implementación o en otro factor? Pues es en general todo, porque recuerden que para instalar, si quieren lo regreso acá, para instalar una undimotriz, que es cercano al agua, pues los equipos tienen que guardar ciertas características, ¿verdad? Si es agua de mar, pues resistentes a la corrosión. Hay que trabajar, por ejemplo, la undimotriz, que hay que crear anclajes, o las de corrientes marinas también. Entonces los sitios para instalarlo, por ejemplo, instalar dentro de una corriente marítima, pues no es nada fácil. En el caso de las undimotrices, como ven acá, las instalaciones son relativamente, hay algunas que son pequeñas o de rápida instalación, mientras que hay otras que por sus magnitudes pues son más complicadas de instalar o que llevan más tiempo. Entonces, digamos, relacionándolo con lo que comenté al principio, ¿verdad? De las preguntas, el costo en realidad es, el costo de este tipo de instalaciones pues es grande desde muchos aspectos. Pero, digamos, si no hay una alternativa más económica, entonces esta pasa a ser una de las opciones. Por ejemplo, si genera electricidad a partir de petróleo o de carbón o de gas, justifica, perdón, si el costo de esto, de instalar el undimotriz, justifica, digamos, disminuir el uso de otras fuentes como el carbón o el gas, en ese sentido sí se podría realizar, siempre vigilando el tiempo de amortización, ¿verdad? Yo considero que las undimotrices en países donde tienen acceso al mar, depende mucho de cómo sea ese acceso, así es como va a ser la forma de instalar, porque, por ejemplo, si ven los equipos en esta fotografía, que no sé si se ve, Daniel, si se logra ver, ¿verdad? Sí estamos en los equipos transformadores de energía. Muy bien. Pues en esta diapositiva, si ven los equipos los que mencionaba que parecen como lombrices, ¿no? Que están en el lado izquierdo inferior, pues estos equipos van anclados. Entonces dependiendo la profundidad del agua, así es la dificultad del anclaje, al igual que los que están a la derecha abajo, que son los que utilizan las corrientes, también la dificultad de instalación dependerá de la profundidad y la fuerza del caudal o del movimiento del agua. Los que ven en el centro, pues son como flotadores. Estos de alguna manera están restringidos a los que tienen una costa como la que se puede observar acá. Si no, pues tendría que optarse por construir plataformas, plataformas dentro del mar, como las eólicas. Entonces ya se aumentaría muchísimo el coste, porque la plataforma tiene que ser muy grande, muy resistente. Contra instalar, por ejemplo, una plataforma para eólica, si es que está disponible el viento, ¿verdad? Entonces, pienso que las undimotrices, siempre que haya una alternativa más económica, pues estas quedan en último lugar. Gracias por su respuesta, ingeniero. Muy bien. Vamos a pasar a una pregunta del compañero Edín Flores. Él nos menciona de que sería interesante generar energía mediante bombeo de algún líquido utilizando el peso y el movimiento de un vehículo. ¿A usted, ingeniero, le parece que sería más realista desde el punto de vista económico? Me imagino que comparándolo con la implementación de paneles solares en carreteras. Bombeando algún líquido, sí. Sí lo puedo entender. Pues sería de analizarlo, de cómo podría funcionar. Pienso que si se encuentra, ven que justamente esta pregunta va relacionada con nuestra carrera, ¿no? Que es cómo poder aprovecharlo. Pienso que sí se podría hacer.
Lo que habría que ver es si no pasa lo mismo que mencioné, ¿verdad? De los costos de implementación. Dependiendo cómo sea el sistema, puede ser que este sí sea más económico que uno de paneles solares o uno piezoeléctrico. Pero habría que ver también qué otros elementos o equipos se requieren, porque si vamos a trabajar con presión de agua o bombear agua, ¿qué tanto vamos a obtener? Por ejemplo, si con el peso de los carros, ¿cuánta altura de agua podemos obtener? Y al final, si esa altura de agua, pues se puede aprovechar para producir electricidad. Si yo pensaría que en todo caso, lo primero que podríamos hacer es utilizar esa altura de agua, pues para llevar agua y usarla como tal, ¿no? Para alimentar agua en las casas. Ahora, para producir electricidad, sí sería de determinar, ¿no? De hacer el estudio, porque en realidad no sabría yo ahora, porque no, digamos, desconozco ese tipo de sistemas. No sé si Eddie lo habrá visto en algún lugar implementado o ya conoce que funcionan. Yo la verdad no lo he visto funcionar. No, de hecho, no lo había escuchado. Pero ahora que surge la pregunta, ya me da a mí la inquietud de investigarlo. Pero como mencionaba, pienso que sí podría utilizar principalmente para suministrar agua en lugar de producir electricidad. Pienso por el momento, pero habría que verlo más a detalle. Gracias por su respuesta, ingeniero. Ahorita pasaríamos a Julio Pérez. No sé si pudo activar su micrófono. Si no, quisiera a favor de formular su pregunta en el chat. Creo que ya, ahora sí ya. Adelante. Buenas tardes, compañeros, ingeniero, un gusto. Bueno, mi pregunta es relacionada sobre los paneles solares. Tengo entendido que existen de 3 tipos, que son los amorfos, los monocristalinos y los policristalinos. Sí. Entonces, ¿cuál de estos 3 es más eficiente y aprovecha más los rayos solares? ¿Cuál es más eficiente? Bueno, pues tengo entendido que los policristalinos tienen una alta eficiencia siempre que la calidad sea buena, porque si dependiendo cuál sea el fabricante o el proveedor, pues puede encontrarse que en algunos casos no son tan eficientes, dado que los paneles solares presentan otro problema que primero que se necesitan ciertas dimensiones para producir una buena corriente. El voltaje no es tan importante acá, sino la corriente, ¿no? Y para producir esa corriente, pues tienen el inconveniente que también se calientan, ya sea por la misma incidencia de la radiación o por el proceso de transformación que se lleva dentro de los mismos. Entonces, dependiendo del fabricante, puede ser que se sobrecalienten o que no produzcan la corriente que se ofrece, y entonces entramos a una situación de pérdidas de energía, porque los paneles solares al calentarse también se vuelven menos eficientes en la producción. Entonces, siempre que esté respaldado por un sistema de refrigeración y por digamos, un buen proveedor, pues pensaría que en realidad los policristalinos podrían ser los mejores. Digamos, los más comunes, los de una celda o los comerciales, digamos, estos pueden llegar a tener buena eficiencia. Sin embargo, la corriente que se producen también es menor, por lo tanto se necesitan más área para cubrir, para generar lo que nosotros necesitemos de consumo. Pero podrían en algún momento utilizarse para ciertas instalaciones. Yo principalmente los utilizaría en iluminación o en pequeños bombeos de agua, ¿verdad? Por ejemplo, para suministro o para extraer agua de un pozo o pequeños consumos de ese tipo. Ya para maquinaria industrial u otras situaciones así, o equipos electrónicos, ¿verdad? Como laboratorios de computación o algo así, ya no es recomendable, porque no son tan estables, y como con la temperatura varía su producción, pues también varía así la disponibilidad. Entonces no nos arriesgaríamos
o no me arriesgaría yo en ese tipo de situaciones. Entendido, ingeniero, y al respecto, entonces es muy importante también lo del controlador, que sería el PWM o el PPT, que son los dos que se tienen en los sistemas, ¿verdad? Pero Eso usted también dice ayuda mucho. del inversor, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, eso Controlador. también, sí, es importante. Lo que sucede es que los equipos electrónicos, también dependiendo de su calidad, ¿no? Pueden tener poca pérdida de energía en la transformación o mucha pérdida. Hay algunos equipos que pueden alcanzar bien el 90% o 92% de eficiencia en la transformación de la energía, mientras que, bueno, pero su costo también es alto o muy alto, y hay algunos que, pues, más económicos que habría que ver su eficiencia, que puede reducirse a 80% o incluso menos, ¿verdad? Si son digamos, de una calidad baja. Sin embargo, lo que yo siempre digo es que en todo caso lo que uno debe hacer, si el tema económico es, digamos, una buena restricción, bueno, siempre lo es, pero digamos una de las mayores restricciones, siempre debe uno tratar de sobredimensionar, pero no exageradamente, ¿verdad? Algunos equipos, como en este caso el controlador, no sé, por poner un ejemplo, supongamos que queremos suministrar 50 amperios, por decir, para una pequeña instalación. Pues que unos controladores tengan hasta 3 veces esa capacidad, o más si es posible, porque a veces los equipos de baja eficiencia, pero de mayor capacidad, suelen ser algunas veces más económicos que otros de mejor calidad, pero de baja potencia. Entonces hay que sopesar, ¿no? Hay que sopesar. Pero siempre tomando en cuenta la vida útil de los equipos. Si, por ejemplo, la instalación se está diseñando para 10 años, 5 años o algo así, no se va a incluir un equipo de vida corta. Entonces también hay que tomar en cuenta ese aspecto. Pero digamos que en general, si utilizamos un buen factor de seguridad o de diseño, pues no deberíamos tener problemas. Gracias, ingeniero. Muy bien, Julio, de nada. Vamos a dar paso a la última pregunta. No sé si alguien tiene alguna pendiente. Vamos a dar un tiempo para que alguien haga la última pregunta. Si no, estaremos pasando al agradecimiento por parte de Edgar. José Alfonso, no sé, creo que quiere formular. ¿Podrías habilitar tu micrófono para formular tu pregunta? Si no, le voy a dar paso, le voy a dar lectura a su pregunta. Él menciona que si habrá algún tipo de software que nos permita simular diseños de sistemas fotovoltaicos y en análisis de diseño de métodos de cálculo. Si usted conociera alguno que nos recomienda o si hay alguna norma que lo regule. Normas que regulen el diseño, pues las normas varían de país en país. Las normas varían de país en país, pero en el caso de Guatemala, pues habría que buscar en la ley de energía eléctrica, que lo puse aquí en el marco legal, si quieren ahora lo coloco. En la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ustedes encontrarán todas las leyes que están vigentes en Guatemala. Para que las puedan consultar en cualquier momento. Yo les recomiendo de todas en relación a nuestro tema esta, ¿no? La incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable y su reglamento. Porque allí está, digamos, toda la parte legal de cómo podemos actuar, qué energías son permitidas, quiénes pueden implementarlas, bajo qué contexto, inclusive como lo menciona ahí, ¿verdad? La ley de incentivos, es decir, cómo se maneja el tema de los impuestos o de las tasas de adquisición de estos equipos, etcétera. Entonces, creo que allí encontrarán más información en relación a Guatemala. Hablando de normativas, ¿verdad? Porque estas varían en todos los países.
En el caso de España hay mucha energía renovable instalada, pero hay una cuestión política que se maneja aquí que es un poco complicada. Estudié un poco sobre ello, pero la verdad es que como todos los años cambia, hay mucha potencia instalada que no se está utilizando. En el caso de Valencia, que es donde yo resido, Valencia tiene mucho sol, muchas horas de sol, entonces puede producir mucha electricidad a partir de fotovoltaica. Sin embargo, otros lugares no. Lo que tienen es más eólica, por ejemplo en Cataluña o algo, o lugares por allí en las montañas. Hay también eólica. Sin embargo, estas fuentes, por algunas razones que realmente no conozco, no se están utilizando y se siguen utilizando carburantes o gases, ¿verdad? Que allí todos sabemos que hay siempre algunas políticas que de alguna manera controlan esto o dirigen, ¿verdad? O limitan el uso de ciertos usos. Pero tengo entendido que aquí el mayor problema es los puntos de conexión. Legalmente hay un marco que respalda los puntos de conexión o de conexión a red, ¿verdad? A la red nacional. Y estos ya están todos dados, ya hay los dueños de los puntos, pues no los tienen disponibles para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, allí es un tema que también es importante tomar en cuenta. En el caso de Guatemala, el tema de la distribución eléctrica, por ejemplo, no sé, no he tenido, digamos, la necesidad de participar en una incorporación o un punto de conexión. Sería de buscar tal vez con alguien que tenga contacto de esto, no sé, se me ocurre el ingeniero Juvencio o ingenieros eléctricos, ¿verdad? Que tengan más contacto con esto, que nos puedan ampliar sobre este tipo de situaciones. Lo que les puedo decir es que en el caso o a nivel personal o proyectos a nivel particular, esto sí se puede. De hecho, hay yo creo, si no estoy mal, uno puede generar energía y podría venderla, siempre que no se utilicen la red previamente instalada, digamos, la red del INDE o de otras instituciones, ¿verdad? O sea, tendría que uno poner su propia red y venderla. Esto sí se puede. Entonces, digamos, hablando de pequeños proyectos como residenciales u otros, ¿verdad? Sí se podría realizar. Ahora, en general, una normativa, pues lo que puedo mencionar es en común sería la incorporación de energías renovables, ¿verdad? Que se creó en Europa, que ya este año, en 2020, tendría que alcanzarse al menos el 20% de incorporación de energía renovable. Yo leí que en el 2012 se iba por el 11% de incorporación. Entonces, por eso es que en esos años se implementó mucho, pero sin embargo por políticas que les mencionó, ¿verdad? Su uso está limitado. Entonces, no sé qué tanto vaya a crecer esto en cuanto a su uso, pero estoy hablando solo de España. Ahora en Guatemala, yo creo que allí sí se puede desarrollar todo esto y pues es el futuro ya, ¿no? Porque igual el petróleo, como lo mencionaba, va a escasear. Se va a escasear y por su precio pues va a ser necesario el uso de otras energías. Y dado que Guatemala pues tiene muchas fuentes, casi todas, entonces pienso que sí es importante nuestra participación. Gracias por su respuesta, ingeniero. Ya damos por terminada la sección de preguntas. Ahorita vamos Muy a bien. pasar con el agradecimiento. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias. Gracias en primer lugar al Inge Gustavo por su tiempo. Gracias por acompañarnos. Créanme que es muy motivante escuchar a alguien de nuestro mismo centro universitario que nos comparta su experiencia y saber que usted también ha estado investigando, ha estado implementando este tipo de tecnologías en otros países. Esperamos que no sea la única vez que esté con nosotros. Esperamos que esté compartiendo muchas veces más. Le agradecemos su tiempo.